Pero vamos a hablar de la seguridad alimentaria y de las recomendaciones para prevenir intoxicaciones en estas fiestas o consumo masivo. Eduardo Elizalde es secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, que es la SAL. Elizalde, Hernán Funes, todo el equipo, estamos en Cadena 3. Buen día, gracias por atendernos hoy. Buen día, Hernán. ¿Cómo andan? Cuando decíamos consumo masivo hablamos de reuniones masivas, ¿no? Reuniones familiares, invitados y demás. Primeras recomendaciones respecto de los alimentos. Vamos desde el comienzo. ¿Dónde, cómo, cuándo comprar y conservar? Primero, ¿dónde comprar? Comprar siempre en comercios habilitados. No comprar en las que son ventas callejeras, no comprar aquellos alimentos los cuales no mantienen la cadena de frío, o si no, no están etiquetados, no están rotulados. O sea, siempre comprar de aquel alimento del cual conozcamos cuál es la procedencia. Eso es lo primero. Después, con respecto a la cocción, o sea, vieron que en muchos casos en esta fiesta lo que se hace en las reuniones familiares es juntar, digamos, cada pariente o cada partícipe, digamos, de la fiesta trae su alimento, trae su comida. Entonces, en la preparación, tener todos los cuidados de manipulación, como lavarse las manos, mantener la cadena de frío del alimento. O sea, una vez que está elaborado, si lo vamos a consumir después, lo guardamos en la heladera y después lo recalentamos en el caso de lo que tengamos que consumir, pero nunca cortar la cadena de frío. Con Claro, respecto a esto es fundamental. Y sí, después viene la preparación, ¿no? Y aquí una de las recomendaciones que estamos viendo es especialmente o específicamente prevenir la contaminación cruzada. Diferentes utensilios, exacto. tablas, repasadores, cuchillos para lo que sea alimento crudo y cocido. Esto es fundamentalmente cuando uno manipula parrilla, bueno, lo que sea carne, pollo, pescado. Sí, eso desde el inicio. Desde cuando nosotros tenemos la carne cruda en la cocina, que nosotros la traemos de de la carnicería o la sacamos de la heladera, la sacamos de la bolsa de la cual nos la puso el carnicero muy amable, y luego empezamos a manipularlo. ¿Cuál es el tema? El tema es principalmente, muchas veces decimos, bueno, vamos a pegarle una enjuagadita a la carne. Bueno, ese momento es el momento en el cual el agua que cae arriba del pollo, por ejemplo, y salpica alrededor, puede llegar a contaminar el resto, no solamente de los alimentos que podemos tener alrededor, sino también de vasos, tazas o cualquier utensilio que estaba ahí listo para ser usado. Entonces, una recomendación: esa carne que va a ir a la parrilla, no hace falta lavarla. Ya los recaudos ya lo tuvieron en la carnicería, lo tuvieron en el frigorífico. Sí, entonces, de esa manera nosotros la podemos condimentar y directamente la podemos poner en la parrilla. Luego de la manipulación, lavarnos las manos si vamos a manipular otro tipo de alimento o si vamos a consumir algún alimento. Claro. Sergio Bernstein, te escucha Eduardo Lizalde. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, un Sí, gusto. hola Sergio, un Respecto, placer. ¿qué tal? Respecto a la cadena de frío, hay una polémica ahí, porque claro, uno se traslada, a veces uno viaja hora y media, y lleva las cosas en el auto. ¿Eso implica romper la cadena de frío? ¿Hay que llevar una heladerita, hay que ponerle hielo? ¿Cómo haces para trasladar las cosas? Lo ideal, cuando uno va al supermercado Ah, y sabe que va a pasar más de una hora entre que compra el alimento refrigerado y lo va a volver a poner en la heladera, hay que llevar una conservadora, una bolsa térmica, algo con refrigerantes o alguna botella con hielo para mantener la cadena de frío. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque en realidad cuando la carne o cualquier elemento que está refrigerado toma la temperatura ambiente, empiezan a desarrollar los microorganismos, no solamente los que lo descomponen, que en el caso de la carne nos vamos a dar cuenta enseguida porque sentimos ese olor como abombado, así, sí. incluso cambia el color también, sino los lácteos que le están quitando, o sea, le está reduciendo la vida útil y los vuelve no aptos para el consumo, ¿no? Entonces, por eso, cuando va a pasar más de una hora entre que nosotros lo sacamos de la heladera del supermercado y lo volvemos a poner en nuestra heladera, siempre hay que tener la recomendación de llevar una conservadora y ponerlo con refrigerantes. Y acá, o sea, la recomendación es siempre llevarla, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos quedamos charlando con alguien en el camino, encontramos en el auto justo para esta época de las fiestas a algún conocido, nos ponemos a charlar para hacer el resumen del año y ahí los alimentos quedan en el baúl, quedan en el auto, al rayo del sol y bueno, y ahí empezamos a tener los problemas, ¿no? Luis, de tu parte. ¿Cómo le va? Eh, Hubo muchos problemas con mayonesas caseras últimamente y ha habido Sí, casos graves de sí. intoxicación. ¿Cómo hay que manipular eso?
Sí, primero no es recomendable realizar las mayonesas caseras. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces cuando se utiliza el huevo no se lo pasteuriza, o sea, no se calienta el huevo y se utiliza huevo crudo. Hay una enfermedad que se llama salmonelosis, o sea, hay un microorganismo que es la salmonela, que se puede transmitir a través del huevo, y que es sumamente grave para los que son menores, para los adultos, y también cuando estamos inmunodeprimidos. De todas maneras, siempre causa un cuadro importante en cualquier persona que se intoxique con este microorganismo. Entonces, lo recomendable es utilizar las mayonesas comerciales directamente, no realizar mayonesas caseras. Si realizamos mayonesa casera, hay que pasteurizarla. ¿Qué significa eso? Llevarla por arriba de 60 grados en la preparación. Y después utilizarla inmediatamente o utilizarlo en el rango de las 72 horas de elaborada, y no más. Y ahí hay una, gracias Luis, con respecto a la observación de la mayonesa casera. ¿Por qué? Porque sea casera o no, todas las preparaciones que tienen mayonesa o que son compuestas, muchas veces son las preparaciones en frío. ¿Qué significa esto? Que uno las prepara, las guarda en la heladera, después las saca y las deja en la mesa para que se sirvan los comensales. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces empieza, o sea, es lo primero que se coloca en la mesa y es lo último que se saca de la mesa. Entonces pasa 2, 3, hasta 4 horas puesta en la mesa para que las personas se sirvan, para que los comensales se sirvan, y después eso se guarda en la heladera. Con tanta mala suerte que ahora, si la heladera está abarrotada, no recupera la cadena de frío, o sea, no recupera el frío rápidamente. Entonces, tarda nuevamente en la heladera a llegar a la temperatura de refrigeración. Entonces, todas estas comidas que son compuestas, comidas con mayonesa, comidas preparadas, hay que sacarlas, hay que darlas a consumir y después hay que retirarlas y guardarlas nuevamente. No hay que dejarlas toda la noche en la mesa. Claro, eso te iba a decir, no dejarla en un buen costado. Y con los fiambres, por ahí va, si haces una picada, la pones a las 7 de la tarde hasta que lleguen los invitados, también haces lo mismo, se maneja de la misma manera. No, es salame, lo mismo, queso. es lo mismo. Es lo mismo, salame, queso, a ver, lo que pasa que, ¿qué sucede? Empieza a comer uno, después llega otro, entonces habría que esperar que lleguen todos y ahí servir la picada. Y si no, uno lo puede tener en la tabla, la sirve, para que se sirva el asador, por supuesto, que es el que hace el trabajo más duro, y después volverlas a la heladera. Y después, cuando termine de llegar más gente, la saca nuevamente. Y de paso, la rellenamos, parece mucho más ordenada la picada, más completa, ¿no? Y no que el que llega al último quedan dos aceitunas, ¿no? Lo estamos escuchando, Eduardo Elizalde, el secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Los oyentes nos preguntan de todo. Buen día, en la heladería pedí hielo seco para mantener el kilo de helado y me negaron. Antes se agregaba. Nos pregunta si es indispensable, si hay algún comentario, si es obligatorio o no. No, no es obligatorio. En el tema de la heladería no es obligatorio que te brinden el hielo seco para conservarlo. Esto es así. Sí es importante, ahora que hablas de hielo, el tema de que en las fiestas muchas veces cuando nos juntamos, cada uno lleva su conservadora con los alimentos. Y es importante el cómo ponemos esos alimentos en la conservadora. Si nosotros vamos a tener alimentos crudos y cocidos en la misma conservadora, siempre los alimentos crudos deben ir en envases herméticos y en el fondo de la conservadora. ¿Por qué? Porque si se rompe el envase y esto pierde sangre, chorrea, lo que sea, terminaría contaminando todo lo que está dentro de la conservadora. Entonces, lo importante es poner los alimentos crudos en el fondo, luego uno puede poner la capa de hielo o botellas con hielo, y después arriba va lo que es cocido, ¿no? O sea, todos los alimentos cocidos. Y, a ver, punto aparte es el tema de la utilización del hielo, que es una cuestión muy importante, que muchas veces se utilizan para refrigerar las botellas y después ese mismo hielo se utiliza para poner la bebida, y esto es muy, muy peligroso. Esto en realidad hay que evitarlo siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces afuera de los envases digamos, el envase de cerveza, el envase de sidra, lo que fuera, toma contacto con el exterior. Ustedes imagínense, desde la fábrica, que pasan al camión que lo transporta, a la góndola del supermercado, lo pusimos en el baúl del auto, de ahí lo pusimos en la heladera y después de ahí lo ponemos en contacto con el hielo, y ese hielo después, así como está, lo utilizamos para la bebida, es algo que es realmente muy, muy riesgoso. ¿Aplica lo mismo para tomar del pico de la lata? ¿Lata de gaseosa? Siempre que cerveza? vas a tomar del pico de la lata hay que lavarlo. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes lo habrán visto, hay algunas que están envasadas, pero de todas maneras eso no quiere decir que esté
digamos, que esté limpio. O sea, cuando uno compra el pack ese de 6 que viene de las latitas, bueno, eso no está en condiciones, digamos, bromatológicas como para poner directamente la boca arriba. O sea, siempre hay que lavar las latas. Igual hay que lavar las latas con agua y jabón y hay que lavar las botellas. Cuando nosotros la vamos a poner en una conservadora donde vamos a poner alimentos, hay que lavarlas siempre. Y si vamos a tomar de la abertura directamente de la lata, hay que lavarla, por supuesto, porque muchas veces que no lo vamos a lavar antes de tomarlos, entonces hay que lavarla antes de ponerla. Bien, Eduardo, le queremos agradecer su valioso tiempo, el enorme interés de los oyentes, un fuerte abrazo, muy buen día y felicidades. Igualmente, muchas gracias a ustedes por contactarme y muy felices fiestas para todos. Igualmente, felicidades y gracias. Eduardo Elizalde, de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, antes de las fiestas de Nochebuena y Navidad, muy importante, rumbo a las 8:25.